Bienvenidos a Parábolas, un programa de gestión cultural para gestores. Pensemos la cultura. Comenzamos. Hola, bienvenidos, están escuchando Radio C. Mi nombre es Andrés Castro y soy el locutor de un nuevo programa que se llama Parábolas. Aquí estoy con mi compañera Dora. Hola, soy Dora Navarrete y también estaremos aquí hablando sobre gestión cultural, producción artística en todos los eventos que suceden en la Ciudad de México. Parábola es importante para nosotros ya que es un programa que habla de nuestra profesión. Somos gestores culturales, somos alumnos de la Universidad del Claustro de Sor Juana en Estudios y Gestión de la Cultura de 10º cuatrimestre. Y realmente estamos muy interesados y propusimos un programa para Radio C que tocara los temas desde una mirada de la gestión cultural. ¿Tú qué opinas, Dora, de por qué es importante ver a la cultura desde una mirada profesional, ver a los proyectos que se están realizando dentro de la universidad, fuera de la universidad? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Yo creo que en esta parte se puede enriquecer bastante el periodismo cultural, ¿no? Porque tenemos un evento, supongamos una exposición en el Museo de Bellas Artes. Pero todo el contenido que se genera a través de ese evento es crónico y de reseña. Entonces creo que la importancia de este programa es ver a esos eventos que se están reseñando desde una mirada mucho más crítica, desde el ámbito de la gestión, es decir, desde todas las redes, desde todos los recursos y contenidos que se están abordando. Claro. Bueno, es muy importante decir que la gestión es algo, o sea, es una profesión, es una actividad que es muy compleja, ¿no? O sea, quiero, que nos concentremos ya que esta es nuestra primera emisión y que la gente tal vez no sabe qué es la gestión cultural o en qué ayuda a la sociedad, o si me podría responder qué es lo que te da a ti la gestión cultural y por qué tú eres gestora, o qué te da en tu vida, o... Pues, híjole, es bien difícil porque bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de lo que hace un gestor día a día, pero ahora respondiendo a tu pregunta, pues a manera muy personal voy a decir que el primer acercamiento que tuve hacia la gestión cultural fue desde la administración. Es decir, yo me incursioné en el camino de la gestión a partir de estudiar un año administración de negocios de comunicación y entretenimiento. Y pude ver que eso no me gustaba, que el entretenimiento era una cosa a la que yo no estaba a favor. Decía, bueno, pero ¿qué va a ser un concierto, no? Cuando hay muchísimas personas muriéndose de hambre. Pues, o sea, eso solo llega a un número muy pequeño de personas que no se ven favorecidas por ese concierto, ¿no? Y genera algún valor. Entonces me empecé a generar muchas preguntas y dije, híjole, creo que estoy mal, ¿ahora qué hago? Pues ya después, más adelante, un amigo que está estudiando aquí Derechos Humanos y Gestión de Paz me dijo, pues está esta carrera, es Estudios Culturales y Gestión Cultural, ¿por qué no checas el plan de estudios? Me llevó un folleto, lo abrí y dije, está muy interesante, tiene todo lo que yo quiero hacer, porque también pensé en estudiar antropología, también pensé en estudiar letras hispánicas. Dije, bueno, pero ¿qué tiene todo eso? No lo puedo hacer todo en la vida. Y sí, y sí, está esta carrera que sí puedes hacer prácticamente todo, porque te da muchas herramientas para analizar, para generar crítica, para apoyar, ¿no? Entonces yo vi que la gestión cultural, en sus términos más amplios, gestión y cultura, se generaba un camino, pues sí, estrecho de lo que tú podrías hacer. Y me vino mucha satisfacción. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste a la gestión? También fíjate que yo estaba muy metido en la academia. Empecé a estudiar la universidad estudiando filosofía en la Facultad de Letras de la UNAM. Básicamente ahí te dan una mirada muy crítica sobre pues las cosas que pasan, los proyectos que hay, las políticas que se integran a nuestra sociedad. Pero
lo que me llama más de la gestión, justamente creo que es algo que vamos a tocar mucho en este programa constantemente, es orientar los temas y los proyectos a tener una mirada más profunda y más crítica, ¿no? Lo que me da a mí la gestión cultural es básicamente eso, o sea, la capacidad de convertir discursos críticos y reflexiones en acciones, ¿no? Y en proyectos que para mí son muy apasionantes porque todas las, digamos, muchas personas hacen esfuerzos pequeños que se consolidan y se solidifican en un proyecto más grande que tiene un impacto, ¿no? Entonces eso es muy apasionante. Y lo genial de la gestión cultural es que eso se baja a un discurso que se puede reflexionar, ¿no? O sea, que no, justamente no es solo el concierto por el concierto, o la música por la música, o el arte por el arte, ¿no? O cualquiera de las actividades que sí, desde la industria del entretenimiento, sí podrían verse como sesgadas, ¿no? Sí. Y es muy interesante porque es justo aquí empezamos a ver cómo la gestión cultural en realidad es algo en donde se encuentran muchas voces, ¿no? Y como muchas disciplinas. Y creo que es importante un programa que hable desde la gestión cultural justamente dentro de la universidad, porque es lo que nos está brindando, ¿no? Como esta profesionalización, tener esta visión crítica y partir desde ahí a reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? Y en concreto, ¿qué podríamos decir? ¿O tú cómo podrías definir la gestión cultural? O sea, para marcar una línea de definición para abrir este programa. O un acercamiento, pues. Sí, pues de hecho estaba viendo como qué es lo que dice, digamos, internet, ¿no? O cosas así. Y todos se van por un lado de administrativo, ¿no? O sea, digamos, para nosotros lo más importante es esta parte crítica y reflexiva, ¿no? De las acciones y de la profundidad que implica, ¿no? Tener esas acciones, que ya más adelante ahondaremos más en eso, pero justo creo que se simplifica mucho la definición de lo que es la gestión cultural y se queda en administrar recursos para obtener objetivos, ¿no? Sí. Y eso es como el marco lógico de diseño de proyectos, ¿no? Digamos. Pero va más allá. Sí, dentro de todo eso, digo, cabe una gama muy grande de reflexiones, ¿no? Que es a lo que se va a dedicar este programa, ¿no? Que esperemos que sea de provecho para muchos creadores y muchos productores, ¿no? Y muchas personas que también quieran pensar lo que está ofreciendo, ¿no? La gente de su sociedad, que es muy importante. Sí, porque creo que también en esta parte de aprovechamiento y administración de recursos, pues vemos que mucho de lo que engloba esta parte, pues, o sea, nosotros podemos ver la gestión cultural desde un lado muy superficial, ¿no? Que un gestor consigue dinero para que se pueda realizar un festival, consigue becas, hace festivales. Pero bueno, ¿qué es lo que engloba todo eso, no? ¿Cuál es la razón de ser de ese festival, de obtener esa beca o realizar un proyecto, ¿no? Creo que aquí, o sea, en la carrera vemos tantas veces esta cosa de derechos culturales y que es un tema que podríamos abrir en una próxima sesión. O sea, justo el tema de los derechos culturales, pero para darle un poquito de introducción a esta parte, los derechos culturales son derechos humanos, que como todos los derechos humanos, poco se respetan y poco se conocen. Y hay una desinformación. Y platícanos un poco para que la gente sepa como cuál es el contenido de esos derechos o desde dónde se están planteando. Pues los planteó la UNESCO, no tengo el año, pero pues es importante decir el dato de quién los hizo. Y están seccionados en pues 4 partes. La primera parte es la creación e innovación, la segunda parte es de producción, la tercera exhibición y la última es distribución. Entonces, a partir de estos 4 ejes se desarrollan ciertas problemáticas que atacan a
a esos grandes ejes, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la creación y la innovación, se ataca un derecho como a la educación artística, por ejemplo, ¿no? Que desencadena el derecho humano de la educación, ¿no? Entonces son muchísimos rubros de derechos culturales en cada una de las partes que todos ellos conglomeran a el hecho de que exista un festival, ¿no? ¿Para qué existe un festival de las culturas amigas en el Zócalo? Para que haya acceso a la cultura, que ataña al eje de la distribución, ¿no? Que exista un acercamiento hacia las tradiciones, quizá. O sea, como que todo esto se va englobando. Pero ¿qué pasa cuando las personas no conocen que tienen esos derechos culturales, ¿no? Que los pueden ejercer? Que existen también esas partes que pueden hacer defender su territorio, ¿no? Su comunidad, Sí, claro. tu propio plan personal. Entonces creo que un gestor parte de eso en general para vincularse, ¿no? Y es una creación de redes tal cual. Sí, para lograrlo. y creo que aquí entra un punto muy interesante que es como, o sea, justo si hablamos de creación y del valor que tiene la creación, ¿no? Y de cómo se acaba distribuyendo y llegando a su público, que, digamos, hay muchos nichos de la sociedad que ven eso, ¿no? O sea, justo como decíamos, la industria del entretenimiento, la industria o el nicho del arte, ¿no? Que está muy presente en el mercado, ¿no? O el Estado, ¿no? Que también es otro factor muy importante, ¿no? Y otra fuerza que crea nuestra cultura, ¿no? Digamos, lo que es ser mexicano, ¿no? Lo que es sí, ¿no? Que también crea festivales, digamos. Pongámoslo en un ejemplo, ¿no? Para que sea como más en la realidad. O sea, un festival de música mexicana creada por el gobierno, ¿no? Eso está fomentando valores y una, pues sí, un cierto contenido sobre lo que es ser mexicano, ¿no? Sobre lo que es creado por alguien, ¿no? Digamos, es como generado por la cultura, eso es muy interesante, ¿no? Digamos, porque ahí nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿De dónde surge lo que estamos viendo? ¿De dónde surge lo que consumimos como ideas, ¿no? Y para el desarrollo de la gestión cultural, ¿hasta dónde está permitido, ¿no? La creación individual? ¿Hasta dónde la puedes distribuir? Y hasta dónde más bien te encargas de distribuir un contenido nacional, ¿no? O sí, que abarque más, ¿no? Que englobe culturas más amplias y que vengan de parte desde las políticas, ¿no? Sí, exacto. En ese sentido es muy importante, ¿no? Si alguien que nos está escuchando tiene proyectos en puerta, pues habrá que preguntarse, ¿no? ¿Qué estoy tratando de transmitir con esto que estoy haciendo? ¿Tiene alguna idea? ¿Tiene algún conocimiento? ¿Tiene algún contenido que yo quiera transmitir que me es importante para las demás personas, para inculcarles algo o generar algo en ellas hacia el otro lado? O sea, también sí, ¿no? Es importante preguntarse todo eso. Y sobre todo o sea, esto es como un tema muy complejo, ¿no? Y contemporáneo, muy contemporáneo, yo diría, ¿no? Pero ¿de dónde surge? Porque en el pasado siempre había sido como, bueno, esta es la política y la cultura nacionalista, ¿no? Esto es el México revolucionario, ¿no? Digamos. Esto es el cine mexicano, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Esto es la música mexicana, ¿no? El mariachi, la trova yucateca, todo esto, ¿no? Pero ¿en qué momento se abre esta noción y cambia la mirada hacia un tema no desde la política de Estado, sino a empezar a generar contenido cultural desde otros nichos? O sea, ¿cómo empieza a surgir eso? Bueno, pues vale la pena decir que el gestor cultural no nace cuando el Estado dice, oh, hay algo que se llama gestión cultural, vamos a
claro, adoctrinarlos, ¿no? Vamos a ponerlo en la Constitución, ¿no? O sea, sino que esta cosa de ver por el valor de algo, por los derechos, por la transmisión, pues podríamos decir, hasta poniendo el ejemplo más mainstream de esta universidad, ¿no? Sor Juana. Sor Juana, yo la considero una gestora cultural, ¿no? Porque ella, pues su labor dentro del convento, bueno, de este claustro, era pues llevar las cuentas de todo lo que se iba a hacer para la pastorela, ¿no? O generar obras, dirigirlas y ir a hablar con la Madre Superior. Claro, entonces en ese sentido siempre ha existido la acción que hace el gestor cultural, ¿no? Sí, hasta que se profesionalizó, ¿no? Y se puso el nombre de gestión cultural, cuando muchísimas personas ya lo habían hecho, ¿no? Por ejemplo, este señor Vasconcelos, pues es un gestor cultural, ¿no? Uno de los gestores culturales todavía muy admirados por algunos partidos políticos que siguen ejerciendo su manera de administrar la cultura de esa manera, ¿no? Y entonces siempre es muy importante, ¿no? Ver lo que enmarca desde, o sea, lo más lejano que podría ser la política establecida, ¿no? Uh-huh. Digamos, Conaculta surge de la Secretaría de Educación, ¿no? Uh-huh. Entonces podríamos decir que desde la educación, desde las políticas educativas, se empezó a dar la política cultural, ¿no? O sea, como la política de los contenidos. Y luego como que nos hacemos conscientes de que es un tema muy complejo, ¿no? De que no solo tiene que ver con nuestros valores como sociedad, como mexicanos, sino con las capacidades inventivas de los individuos que lo hacen, ¿no? Entonces, yo diría que la gestión cultural nace cuando nos damos cuenta de esa complejidad de relaciones, ¿no? Uh-huh. Y de que pueden existir muchos reinos y muchas políticas encontradas en un festival, ¿no? Sí. Como, o sea, y es donde justo se necesita una profesionalización, ¿no? O sea, cuando nos damos cuenta de que en un festival puede haber políticas estatales, ¿no? Políticas incluso mundiales, ¿no? De la UNESCO. Uh-huh. Y al mismo tiempo te obstaculizas, digamos, con creaciones individuales, ¿no? Con choques de culturas o de ideas, ¿no? Uh-huh. Y cómo lidias con todo eso, ¿no? Creo que ahí es justo el espacio en el que actúa el gestor cultural, ¿no? Claro, y eso que dices es súper importante, ¿no? Porque nos regresamos igual a la importancia de hablar desde esta mirada de la gestión cultural, porque es muy sencillo ver en las noticias que, regresando a una noticia pasada, muy pasada, cuando cancelan el Hell and Heaven, ¿no? Ah, no me enteré de eso. Cuando sucede esta polémica del Hell and Heaven, o sea, en los periódicos se lo narran así, pues muy escueto y superficial, muy laxo. Y luego, si lo volteas a ver desde la mirada del gestor cultural, te va a decir, ok, pero ¿qué está pasando aquí, no? O sea, porque hay una restricción de los foros, ¿no? ¿Por qué le están quitando la producción a ciertas personas para dárselos a Ocesa? Entonces, o sea, esto que mencionas de las relaciones es mucho más complejo de verlo solamente con, sí, se cancela, sí, esto fue lo que pasó. Sí, claro. Entonces hay una profundidad más allá del mero hecho que lleva datos, ¿no? No se genera un contenido. Sí, lo que tiene que hacer un gestor yo creo que es como, pues siempre estar actualizándose en ese sentido, ¿no? Como en el desarrollo de las relaciones lógicas que están pasando atrás de lo que se está produciendo, ¿no? Del festival que se está produciendo, de la película que se está produciendo, ¿no? Porque no se produce de la nada, digamos. Uh-huh. Siempre hay intereses que van desde lo económico, desde lo político, lo estatal, ¿no? Y que generan modelos en los cuales se basan y se repiten, ¿no? Uh-huh. Todos los proyectos.
Sí, y aquí me gustaría introducir una noticia pues, actual, ¿no? Que salió en estos días, que es de que salió Coco, ¿no? Esa película de Disney. Ah, sí. Y que salió Día de Muertos, una película de animación mexicana que llevaba 9 años produciéndola. 9 años. 9 años produciéndola. O imagínate lo que es eso. Que llevas 9 años de tu vida dedicando recursos, tiempo, espacios, relaciones a hacer un largometraje animado. De 2 Cuando horas, llega Disney y en un par de años se armó una película con el mismo tema de Día de Muertos, ¿no? Disney. Y la estrena en los mismos días que Día de Muertos tenía pensado planear. O sea, tenía pensado estrenar. Ajá. Entonces dices, ok, o sea, es algo muy complejo, ¿no? Porque muchos dicen, pero ¿quién es Disney para hablar sobre el Día de Muertos? Claro. ¿No? Ellos no tienen por qué estar hablando de eso. Sí, no tienen el poder estatal Ujú. No tienen- para hablar de México, ¿no? Ujú. Digamos. Y la otra empresa sí, por ser mexicanos. Sí, claro. Entonces, como que habría que preguntarnos muchísimas cosas en ese sentido. Sí, de- eso se vuelve muy profundo, ¿no? Esa reflexión. Y sí, o sea, justo como también eso es parte, ¿no? De criticar la acción del gestor cultural es muy importante porque justo partimos de ahí, ¿no? O sea, ¿qué contenidos estás agarrando para hacer tu producción, ¿no? Digamos, podría ser una crítica. O ¿qué es lo que va a ocasionar esa producción, ¿no? Digamos, ¿se va a solidificar una versión de un mexicano que algunos no estén de acuerdo, que otros sí estén de acuerdo, ¿no? Que otros vean mucho valor en esa película, ¿no? Otros crean que es un robo, ¿no? Pero por lo que he visto, la verdad es que la gente lo está tomando súper bien esa película. O sea, como que con todos con los que he hablado que la han visto, yo no la he visto, pero dicen que retratan muy bien a los mexicanos y que no tienen ninguna queja. Entonces, pues quién sabe, ¿no? También Sí, dicen habría que que los que verlo. lo hicieron son mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Entonces justo todas esas cosas son como pues ideas encontradas que el gestor tiene que ver con ellas todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo vas a tener egos, ¿no? En la creación de cosas, o sea, en la música, en el teatro, en festivales, o sea, siempre está el no, yo soy la cultura, no, tú eres la cultura, esto no es cultura, ¿no? Ujú. Y creo que eso es parte de entender la complejidad de lo que tú estás impactando al generar contenido, ¿no? Sí. Sí, y que justo, pues, esta parte de la cultura está rodeada de muchos otros sistemas que repercuten a la hora de presentarse estos casos, ¿no? Bueno, o sea, ¿de qué sistemas está rodeado la película de Día de Muertos? ¿Y de qué sistemas está rodeado Coco de Disney? Para que de un lado sea abrazado y del otro lado sea Claro. expulsado, ¿no? Entonces, es una red muy complicada. Bueno, vamos a hacer un corte. Les vamos a pasar una música de Creative Commons, una banda que se llama La Orquesta Vulgar. Son compañeros, amigos de aquí nuestro colegio de comunicación de la Universidad del Claustro Sor Juana. Esperemos lo disfruten mucho y volvemos enseguida.
regresamos a Radio C con este programa que se llama Parábolas. Es un análisis y crítica hacia las producciones actuales en la Ciudad de México desde la mirada de la gestión cultural. Y nos quedamos platicando un poco de justo la unión, ¿no? Entre las disciplinas que había en la gestión cultural. Y justo creo que tiene que ver con el nombre del programa, que me gustaría que platicaras un poco sobre cómo se te ocurrió, qué significa y que creo que tiene que ver con esta unión, ¿no? Pues empezamos a hablar sobre los fractales, como de esta idea de reproducción perfecta, de multiplicación y de ramificación. Pero después dijimos, no, fractal no, se oye como muy, muy abstracto. Y fuimos pimponeando los nombres hasta que dijimos, claro, parábola, porque pues una parábola es la trayectoria que hace un cuerpo A a un cuerpo B, ¿no? O sea, como medir su longitud y su distancia y medir ciertos puntos, y al unirlos se hace un cuerpo, ¿no? Que es la parábola. Una trayectoria. Entonces dijimos, claro, pues la gestión cultural pues es una trayectoria a partir de muchos puntos que se pueden unir. Sí, todos los proyectos llevan una parábola, digamos, ¿no? Pero, y sobre todo, esa parábola se ve pues invadida por muchas cosas, ¿no? O sea, y hablando ya de la unión entre disciplinas, pues sobre todo en su impacto, ¿no? O sea, y en los intereses que estábamos hablando antes de la pausa, como los intereses económicos, ¿no? Socioculturales, políticos, tecnológicos, medioambientales, que tienen que ver en todos los proyectos, ¿no? Digamos, en todos los proyectos tú tienes que ver todos esos factores, ¿no? Claro, que un gestor cultural no las puede todo, ¿no? Ni solo. Entonces necesita de conocimientos también sobre sociología, antropología, historia, nociones generales sobre el arte, lo que está pasando actualmente, estadística también, finanzas, ¿por qué no? Administración, economía, marketing, todo. Pero pues también se puede hacer de un grupo de trabajo para vincular todas esas disciplinas y hacerlo una cosa transdisciplinaria. Y fíjate que me interesa mucho platicar del marketing, porque creo que es algo que hoy en día se valora más que todo lo demás, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque ahorita los proyectos que se visibilizan son los que tienen mejor marketing y no los que tienen mejor contenido, digamos. Sí. Y una buena plataforma de marketing vale más en el mercado, ¿no? que contenidos innovadores o nuevos, ¿no? Sí. Estamos comprando imágenes. Ellos quieren ver imagen, ¿no? Cosas que llamen la atención. Sí, que te metas en una página de Instagram y tengan 12,000 seguidores. Pero no importa si van a una presentación de disco, de libro, de inauguración y hay 3 personas, ¿no? Pero en su página tienen 10,000. Y creo que es parte de las diferencias que puede haber en los diferentes modelos de gestión, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre un promotor cultural y un gestor cultural, ¿no? Creo que un gestor cultural que puede ser más del lado de la industria del entretenimiento, de las industrias culturales, ¿no? De la economía naranja, que involucra la creación de contenidos, ¿no? Y su venta, pues tiene que ver mucho más con el marketing, ¿no? A cambio de un promotor cultural que podría ser más dedicado no a la venta, sino a la promoción, ¿no? Como dice su nombre, a la promoción de la cultura local, o sea, donde ahí tiene que ver más la reflexión, ¿no? La crítica y los otros conocimientos, como tú dices, ¿no? De historia, de antropología, de sociología,
de que en ese momento ya abarcas la cultura no como un producto nada más, sino como algo mucho más amplio y invadido en todas nuestras vidas, ¿no? Sí, exacto. Y que justo hay que marcar y poner sobre la mesa estas diferencias que hay entre gestor cultural, promotor cultural, administrador y productor. Entonces, vamos a abrir ahorita. ¿Te parece si nos vamos una por una? A ver, sí. A ver, ¿tú cuál crees que es la diferencia básica entre el promotor y el gestor? Que ambos hacen su acción, digamos, con el mismo recurso, ¿o no? Sí, solamente que creo que ahí la diferencia crucial es el acercamiento con ese recurso. Claro, el cómo lo ves, el cómo... Exacto. Por ejemplo, un gestor tiene que trabajar con un promotor, porque el promotor trabaja más de cerca con cierta comunidad quizá, o cierto grupo de personas. Es decir, si tú quieres hacer un proyecto de llevarle instrumentos musicales a niños de una casa hogar, un promotor cultural ahí sería algún miembro de alguna asociación civil o algún miembro de esa casa hogar que esté cercano a los niños y que genere dinámicas con ellos, ¿no? Él sería un promotor. Entonces tú dirías que el promotor está mucho más arraigado en una sola cosa, digamos, y el gestor puede ser alguien que ofrece soluciones que pueden caber en muchos lugares. Sí. No por decir que el promotor no lo haga, sino que solo lo veo en cuestión de distancias. Porque un gestor también puede hacer labor de promoción, pero no lo puede hacer todo el tiempo en todas partes. Claro. Sí, o sea, el gestor también tiene que concentrarse, ¿no? Digamos. Pero, entonces, ¿tú crees que la diferencia sería más como de semántica? O sea, como de... Porque, digamos, ¿tú crees que un promotor se pueda convertir en gestor y viceversa cuando quiera? ¿O cuando le caiga... Trabajo eso. Exacto, porque, digamos, yo hace unas semanas estaba pensando justamente en eso y decía, bueno, es que para algunos seré promotor y para otros seré gestor y unos días me llamaré promotor y otros gestor, dependiendo de los intereses que esté teniendo las personas con las que trabaje, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Híjole, o sea, es interesante porque sí tiene una carga pues semántica, pero creo que ahí el promotor va más ligado a la labor de la animación sociocultural, ¿no? O sea, mientras un gestor puede estar en una oficina llenando convocatorias o haciendo carpetas, por poner un ejemplo, de las tantas actividades que puede hacer un gestor, un promotor cultural pues está más cercano al impacto social y cultural dentro de un territorio. Okay. Así lo veo. Ok, sí. Entonces, ¿podría ser que tienen un concepto de cultura mucho más abarcador? ¿También Híjole. Los promotores? No sé si concepto de cultura más abarcador. O sea, sino que justo, sí, o sea, el impacto que ven y proyectan y los recursos que tienen a la mano para proyectar ese impacto son... directos. Sí, son, exacto, ¿no? Son como directos y tienen que ver con contenidos que se salen de un producto, ¿no? Sí, exacto. Ok. Sí, así lo, no sé, ¿tú qué piensas? Yo también lo creo, pero justamente por esa diferencia yo podría decir que soy las dos, ¿no? Uh-huh. O en ciertas acciones me vuelvo un gestor más hacia la parte de productor y administración, ¿no? Uh-huh. Y en ciertas acciones me vuelvo más promotor, que va más hacia la animación sociocultural, ¿no? Uh-huh. Que justo la animación sociocultural, ahorita retomando, se me hace un punto muy importante porque retomando lo que estábamos hablando de los derechos culturales y de esta como dicotomía entre
la creación individual y las políticas culturales de Estado, ¿no? O más amplias, es muy importante el papel del gestor, y que está empezando a verse esa importancia o a hacerse consciente la sociedad de esta importancia de como dice su nombre, animar a la creación, ¿no? O al disfrute de los derechos culturales, ¿no? Sí. Ya sea creación, exhibición o lo que sea, ¿no? Sí. Dentro de esa cadena, pues, de derechos, ¿no? Claro. Que también habrá que preguntarse si un gestor también anima a la creación, ¿no? También Claro. puede involucrarse dentro de la... O qué tanto la hace posible, ¿no? Sí. O sea, justamente... Entonces nos volvemos los gestores, y la gestión cultural se vuelve como un agente dentro de esa cadena, ¿no? O sea, dentro de esa promoción a la creación, ¿no? Al disfrute de la creación, a la innovación de contenido, ¿no? Sí. Porque yo creo que la promoción tiene un sesgo mucho más concreto, ¿no? Es decir, llamamos promotores de lectura, promotores del libro, pero no llamamos, o sea, es completamente distinto pensar un gestor de libro, ¿no? Sí, Promotor claro. de libro, gestor de libro. Entonces, creo que en ese ejemplo podemos incurrir directamente a decir, ok, un promotor se va directamente al campo de acción, ¿no? Como al campo de batalla, de decir, pues voy a llevar este libro a tal lugar para que la gente lea, y qué voy a hacer para que esa gente lea esto, lo otro. Mientras que un gestor, por el otro lado, quizá puede también hacerlo, pero generando el background de medios para lograr eso. Quizá hasta hacer papeleo, ver el tema de los recursos, ver el tema de las alianzas, para que el promotor llegue directamente a ese objetivo. Sí, sí. Pues qué difícil, porque pues al parecer somos gente que quiere unir muchas cosas, ¿no? Que están desunidas al final, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? Para lograr objetivos, ¿no? Como diría la definición simple en internet, ¿no? Administrar recursos para ver objetivos cumplidos, ¿no? Uh-huh. Pero esos recursos que tenemos, exactamente, no solo se vuelve un libro, sino que se vuelven valores incluso de la gente con la que trabajas, que son tu público, ¿no? Se vuelve intereses institucionales, ¿no? De alianzas que haces, ¿no? Se vuelven muchas cosas que al final a veces puedes no estar de acuerdo, pero que tienes que utilizar, ¿no? Claro. Y pues hablando, o sea, de temas de cultura, y al ser todos parte de ese sistema cultural, pues no son enchiladas, ¿no? No es como que haces una gelatina, te quedó mal, la tiras y vuelves a hacer otra, ¿no? Podemos hablar más adelante en otros programas de casos fallidos en la animación sociocultural, en la gestión cultural, ¿no? O sea, lo que puede provocar que veas a las personas con las que estás trabajando, o a una comunidad o un territorio, Claro. como un medio nada más, como algo material. Sí, o los grandes choques que puede haber, Claro. en esas, o sea, en ese alcanzar el objetivo, puedes crear una guerra, ¿no? Con alguien. Sí, claro. Echar a perder tantas cosas, ¿no? Sería muy interesante hablar sobre ese tema, porque son cientos de casos fallidos y que acaban de una manera terrible, porque la gente solo lo ve por el lado de, es que si yo llevo cursos de circo a la calle, pues voy a tener dinero porque lo obtuve de esta beca, de esta cooperación internacional. Pero ¿qué pasa más allá, ¿no? Con estas personas que se involucran en el proyecto, con esta comunidad? Y bueno, sí, esto que comentas es muy duro, ¿no? Porque estas guerras que se pueden crear incluso, pues son las mismas guerras que se crean entre banditas, ¿no? Entre dos países o entre dos culturas, ¿no? Simplemente, o sea, las formas de entender un proyecto
o una idea o el impacto que debe tener un proyecto o los logros que se generaron. O sea, puede haber discrepancias que generen pues relaciones muy quebradas, ¿no? O sea, es muy complejo unir esas opiniones, ¿no? Ujú. Y pues es chamba del gestor, ¿no? Que al contrario, por ejemplo, del administrador, pues no tiene que ver tanto con esa complejidad, ¿no? Porque el administrador en realidad dice qué hacer y es lo que se hace, ¿no? Porque al final pues es el que administra su iniciativa, ¿no? Ujú. Digamos. Y puede haber gestión con ese sesgo, ¿no? Pero lo importante, yo creo, de la gestión, que es con lo que empezamos este programa, es que la gestión es esa reflexión, ¿no? Es ese campo de acción abierto, que siempre está abierto, que se vuelve transdisciplinario y que necesitas ver los intereses de los demás, ¿no? O sea, no solo pueden ser los del mismo gestor, ¿no? Claro, que justo no somos islas, o sea, somos un enramado de muchos intereses, de muchas formas de pensar, de muchas también vicisitudes, ¿no?, que tenemos entre nosotros, y ver cómo podemos vincular todo eso a favor de algo que nos puede favorecer a todos. Sí, bueno, esperemos que se vaya desarrollando mucho más, ¿no? Esta profesión, que se incluyan muchas más complejidades, porque creo que por más que queramos irnos a lo más profundo, ¿no? Creo que sí van a seguir saliendo cosas, ¿no? Siempre. Sí, también es importante pues tomar estas nociones que estamos abordando, no solo nosotros, sino varias personas que han escrito sobre el tema, ¿no? De lo tan sensible que es dedicarte a esto. Sí, claro. Y decir, voy a hacer... Y lo delicado, ¿no? Que puede ser. Tan delicado y tan complejo también, que no solamente es decir, voy a llevar paquetes de pañales y ya. No, o sea, ¿qué vas a generar todo eso, ¿no? La importancia de la transdisciplina, la importancia de estudiar antes todo posible panorama en donde vas a incursionar. Sí, claro, de contextualizar, eso, ¿no? La acción que vas a generar, ¿no? A partir de la teoría, ¿no? Uh-huh. Sí, es en ese sentido la gestión es una profesión muy completa. Uh-huh. O sea, que va desde saber hablar con alguien más, saberle comunicar tu idea, hasta saber pensar filosóficamente, ¿no? Claro. Que pues no todos pueden hacer, ¿no? Sí. Y pues para cerrar, me gustaría decir que, o sea, el gestor cultural no solamente es aquel que va a hacer que una función de teatro esté llena, que obtengas una beca, que tengas dinero para realizar tal cosa. No, sino que un gestor cultural debe ser aquel que va a transmitir valores, va a transmitir contenido con base a los derechos culturales, generando redes entre todos y todas los participantes. Claro. Bueno, esperemos que les haya gustado mucho este programa. En las próximas ediciones vamos a seguir hablando de pues esta complejidad, ¿no? De la sensibilidad, sobre todo, creo que vamos a ahondar mucho en eso. Y vamos a platicar de nuestra propia sensibilidad, ¿no? O sea, cómo nosotros vemos y vemos errores, aciertos, ¿no? Esperemos que sea muy provechoso para todas las personas que quieran hacer proyectos, que quieran dedicarse a la gestión. Y si no, pues que solo se enteren, ¿no? De que existe, de que atrás del festival del que van, pues hay mucha complejidad, ¿no? Y justo también poner en el borde del precipicio a la gestión cultural, ¿no? También criticarla un poco sobre todas sus prácticas, sí, sobre claro, todo lo que ha hecho, sobre lo que puede hacer y hasta dónde se queda también. Sí, sus paradigmas, ¿no? Uh-huh. Como sus paradigmas de acción y de pensarse a sí misma, ¿no? Que de eso se va a tratar este programa, ¿no? Sí. Cómo la gestión se está pensando a sí misma en todos los proyectos, cómo está siendo provechoso, cómo está siendo dañino, cómo lo logró, cómo no lo logró, por qué, ¿no? Sí, y qué nos puede llevar a todo esto, ¿no? Si vamos empezando en un camino de profesionalización de la gestión cultural,
a dónde se encamina todo esto. Sí, platicarle al público nuestras experiencias, ¿no? Y qué vivimos. Sí, y estén al pendiente porque vamos a traer invitados muy poderosos a que nos cuenten sobre sus proyectos. Estatales. No es cierto. Sí, pues esperemos que les guste, que nos sigan por Radio C, sigan a Parábola. Sigan escuchando Radio C, escuchar más para ignorar menos. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.